Frío. Esa fue la primera sensación que Maya sintió cada mañana al abrir los ojos en el sótano. No era un frío normal, era un escalofrío húmedo y penetrante que se colaba por el fino camisón, a través de la piel, hasta llegar a sus huesos. El colchón bajo ella estaba podrido, olía a moho y humedad, y los muelles se le clavaban en la espalda en los pocos lugares donde aún quedaba algo de tapicería. El sótano no tenía ventanas, solo una pequeña rejilla junto al techo por donde se filtraban los pálidos rayos del amanecer. Maya permanecía inmóvil, escuchando los sonidos de la casa sobre ella. Pasos. Siempre escuchaba primero los pasos de Jane. Pasos pesados, decididos, que resonaban en los pasillos vacíos del viejo apartamento. Luego, el ruido de una sartén contra la encimera de la cocina, el silbido del agua en el hervidor, el golpe de la puerta de un armario. Cada sonido era como un martillo golpeando su cráneo. Maya sabía que en cualquier momento escucharía la voz. Esa voz. Maya, Maya, levántate, vaca perezosa. ¿Crees que te vas a quedar ahí tirada todo el día como una princesa? La voz de Jane era afilada como una cuchilla, penetrante, diseñada para herir. Maya se levantó lentamente, sintiéndose mareada. No había comido en 2 días, solo pan y agua, porque Jane había dicho que no merecía nada más. Sus manos temblaban cuando intentaba ponerse de pie. Por un momento todo se oscureció. Tuvo que agarrarse a la pared húmeda para no caer. Maya, ¿me oyes? Sí. Señora, susurró Maya, aunque sabía que su voz no llegaría a través de la gruesa puerta del sótano. Jane nunca esperaba una respuesta. Ella daba órdenes, y Maya debía cumplirlas, siempre, sin excepción, durante 12 años, 4.380 días. Maya los había contado todos, trazando líneas finas con la uña en la pared húmeda del sótano. Había cientos de líneas, miles de líneas ahora, dispuestas en un caos que solo ella podía descifrar. Cada trazo era un día que había sobrevivido. Cada trazo era un día que no debería haber sobrevivido. La puerta del sótano se abrió de golpe, dejando entrar un pálido rayo de luz desde las escaleras. Maya se encogió automáticamente, cubriéndose los ojos. La luz dolía. Todo dolía. «Ya sal, no tenemos todo el día», gruñó Jane, parada en el umbral con los brazos cruzados. Iba vestida con un elegante traje azul marino. Su cabello estaba cuidadosamente recogido y llevaba maquillaje en el rostro. Parecía una respetable anciana, una mujer de buena familia y buena reputación. Nadie, al mirarla, pensaría que era un monstruo. Maya se arrastró hacia las escaleras, descalza, en su camisón sucio. Sus pies estaban azules por el frío, las uñas rotas, su cabello, una vez hermoso y castaño, ahora era ralo y opaco, con zonas calvas en la cabeza debido a los nervios. Pesaba 40 kilogramos. Su cuerpo era solo un esqueleto envuelto en piel. «Dios, ¿qué aspecto tienes?», gimió Jane con una compasión poco sincera. «Tengo que llevarte al médico hoy. Los vecinos ya están preguntando qué pasa. No puedo permitir que comprometas a esta familia con tu apariencia. Así que báñate, vístete y trata de parecer una persona, ¿de acuerdo?» Maya asintió con la cabeza, sin mirar a su suegra. Sabía lo que significaba la visita al médico. Significaba otra mentira. Jane decía a los doctores que Maya estaba mentalmente enferma, que no podía valerse por sí misma, que necesitaba cuidados. Tom siempre lo confirmaba. Y Maya había aprendido a guardar silencio. De todos modos, nadie le creía. Entró en el baño, una habitación pequeña y oscura sin ventana, con un lavabo agrietado y una bañera vieja. Abrió el agua fría. El agua caliente era demasiado cara, según Jane, y comenzó a lavarse. El agua estaba helada, con una frialdad que quemaba y le cortaba la respiración.
Maya apretó los dientes, frotando su piel con jabón áspero, tratando de quitarse la suciedad, el olor a humedad y desesperación. Pero sabía que no podía lavarse eso. Estaba dentro, en sus huesos, en su alma. Cuando terminó, Jane le arrojó un vestido viejo al suelo. Era demasiado grande, rancio y olía a naftalina. Ponte esto y trata de parecer normal. No quiero que la gente piense que te torturamos aquí. Maya se puso el vestido con manos temblorosas. Era irónico. Jane decía que la gente no pensara. Pero todos los vecinos veían la verdad. Veían cómo Maya era empujada a la tienda con una lista de compras, vigilada por la ventana. Veían cómo adelgazaba. Veían las marcas azules en sus muñecas cuando Jane la arrastraba del brazo. Pero nadie decía nada. Era un asunto de familia. La visita al médico fue una pesadilla. Jane, sonriente y amable, le explicó al doctor que Maya tenía problemas psiquiátricos, que había intentado escapar, que requería supervisión. Maya estaba sentada a su lado, en silencio, mirando el suelo. El doctor le hacía preguntas, pero ¿qué podía decir? Jane estaba justo al lado. Su mirada era como una espina, clavada en la sien de Maya. Así que Maya asintió con la cabeza, confirmó las mentiras, dijo que se sentía bien, que estaba agradecida por el cuidado. Cuando salieron del consultorio, Jane la agarró del brazo con tanta fuerza que Maya gimió de dolor. ¿Ves? Lo hiciste bien. Ahora todos saben que estás enferma. Nadie te creerá si intentas decir algo. Y así era. Maya no tenía nada. No tenía documentos. Jane le había robado su identificación, su tarjeta bancaria, su certificado de nacimiento. Los encerró en una caja fuerte. Mientras vivas aquí, eres mía, decía con una sonrisa. Maya no tenía amigos. Jane la había aislado de todos. No tenía trabajo. Jane le había prohibido trabajar. No tenía dinero. Todo lo que Tom ganaba iba a su madre. Maya era un fantasma. Existía, pero no vivía. Los días transcurrían con el mismo ritmo. Levantarse al amanecer, limpiar, cocinar, lavar. Jane se sentaba en la sala, bebiendo café, viendo televisión, dando órdenes. Lava las ventanas, lava las cortinas, cocina la cena. Así no. ¿Es que no sabes hacer nada bien? Tom volvía por la noche, cansado, sucio por el trabajo en el taller. Besaba a su madre en la mejilla, ignorando a Maya. A veces le dirigía una mirada llena de algo que podría ser pena, compasión o tal vez solo agotamiento, pero nunca hablaba, nunca la defendía. Era un cobarde. Las noches eran lo peor. Maya bajaba al sótano, donde Jane la encerraba con llave. Se acostaba en la oscuridad, escuchando su propia respiración, sintiendo cómo el frío se colaba en su cuerpo. A veces lloraba, pero en silencio, para que nadie la oyera. A veces rezaba, pero ni siquiera Dios parecía escucharla. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Era una mañana de invierno, gélida y blanca por la nieve. Maya se despertó con una sensación que no podía nombrar. Algo en el aire era diferente. Tal vez era el olor a nieve que se colaba por la rejilla. Tal vez era la luz, más brillante de lo habitual. O tal vez era algo en su corazón, la última chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Jane se había ido temprano esa mañana. Tenía una reunión con su abogado sobre las acciones de la empresa familiar. Tom se había ido al trabajo hacía tiempo. Maya se quedó sola, completamente sola. Y entonces lo vio. La ventana del sótano, una pequeña ventana olvidada sobre un estante viejo, estaba entreabierta. Alguien había olvidado cerrarla. Tal vez el viento la había abierto. Quizás era una señal. Maya no pensó. Por primera vez en 12 años, no analizó, no sopesó, no tuvo miedo. Se subió al estante, ignorando el dolor en sus dedos, ignorando el mareo.
Abrió la ventana un poco más. Era estrecha, muy estrecha, pero ella estaba tan delgada. Se deslizó por la ventana, sintiendo cómo el borde afilado del marco rasgaba su camisón, raspaba su piel. Cayó en la nieve, una nieve helada y suave. Por un momento se quedó allí, jadeando, sin poder creer que estaba afuera. Afuera. Luego se levantó y comenzó a correr, descalza, solo con su camisón. Corrió por las calles, tropezando, llorando, temblando de frío y miedo. La gente desviaba la mirada. Algunos se quedaban mirando, pero nadie se detuvo. Pensaron que era una mujer sin hogar, una alcohólica, una loca. Maya corrió hasta que ya no pudo más. Cayó cerca de una parada de autobús, acurrucándose en un ovillo sobre el banco frío. Sus pies estaban azules, sangrando. Su cuerpo temblaba en convulsiones. Cerró los ojos, sintiendo cómo la conciencia le escapaba de las manos. Era el fin. Había escapado, pero ¿a dónde? No tenía a dónde ir. Escuchó sonidos, autos que pasaban, voces de transeúntes, el ruido de la ciudad. Y luego, un sonido se abrió paso a través de su niebla, el rugido de un motor, cerca, deteniéndose. La puerta de un auto abriéndose, pasos en la nieve, rápidos, decididos. Dios, ¿qué ha pasado? Una voz masculina, profunda, llena de genuina preocupación. No ese tono falso que conocía, era la voz real de un hombre que ve el sufrimiento. Maya intentó abrir los ojos, pero estaban demasiado pesados. Sin embargo, sintió calor. Alguien la estaba cubriendo con algo suave y cálido. Un abrigo de verdad que olía a limpieza y frescura. Señor, ella está borracha, empezó a decir alguien. ¡Cállate!, gruñó esa voz afilada y autoritaria. Esta mujer necesita ayuda, inmediatamente. Maya sintió que alguien la levantaba con delicadeza, manos fuertes, cuidadosas, como si temiera que se fuera a romper. Tal vez se rompería, ya estaba casi rota. Todo va a estar bien, susurró la voz. Te lo prometo, te llevo al hospital, estarás a salvo. A salvo. Esa palabra era tan extraña, tan irreal. Maya no se había sentido a salvo en 12 años, pero ahora, en esos brazos, envuelta en ese abrigo, viajando en un coche cálido, tal vez, solo tal vez, la seguridad era posible. Lo último que escuchó antes de desmayarse fue una voz tranquila y segura hablando por teléfono. ¿Hospital Santa Ana? Sí. Un caso urgente. Una mujer en estado crítico. Estaré allí en 10 minutos. Preparen una sala. Y Maya se hundió en la oscuridad. Pero esta vez la oscuridad era diferente. No era fría, no estaba llena de miedo. Era cálida y prometía algo que Maya no conocía. Un nuevo comienzo. Despertó en blanco. Todo era blanco. Las paredes, las sábanas, la luz. Maya parpadeó, desorientada. Había muerto. ¿Era esto el cielo? Pero el cielo no podía oler así. A limpieza, a líquidos antisépticos, a flores frescas. Ha despertado. La voz. La misma voz. Maya giró la cabeza lentamente, porque todo le dolía, y lo vio. El hombre estaba sentado en una silla junto a la cama. Tenía unos 45 años, cabello oscuro ligeramente salpicado de canas, ojos grises y atentos. Iba vestido con un traje elegante, pero parecía cansado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Y de hecho, su corbata estaba suelta, su camisa ligeramente arrugada. ¿Dónde estoy? La voz de Maya era ronca, débil. En el hospital, en una clínica privada. A salvo, a salvo. Esa palabra de nuevo. ¿Quién es usted? Me llamo Arthur Zalewski, soy abogado. La encontré cerca de la parada de autobús. Estaba en muy mal estado. Maya miró sus manos. Estaban limpias, vendadas en los lugares donde la piel estaba rasgada. Un goteo entraba en su vena. Estaba acostada en una cama de verdad,
con almohadas de verdad, bajo un edredón cálido. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Una semana, respondió Arthur en voz baja. Estaba en estado crítico, agotamiento extremo, deshidratación, anemia, hipotermia. Los médicos dijeron que si la hubiera encontrado media hora después, no terminó. No fue necesario. Maya sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía detenerlas. Lloró, por primera vez, abiertamente, en voz alta, sin miedo a que alguien la escuchara y la castigara por su debilidad. Arthur no dijo nada. Simplemente se sentó, tranquilamente, esperando que la ola de emoción disminuyera. Luego se levantó, sirvió agua en un vaso y se lo ofreció. Por favor, despacio. Maya bebió el agua, la más limpia y fría que jamás había probado. Sabía a vida. La policía quiere interrogarla, dijo Arthur después de un momento. Pero dijeron que pueden esperar hasta que usted esté lista. No tiene que decir nada si no quiere. Ellos no me creerán de todos modos, susurró Maya. Nadie me cree. Jane, ella dice que estoy enferma, que estoy loca. ¿Jane? Y entonces Maya comenzó a hablar. Lentamente, entrecortadamente, a través de las lágrimas, le contó todo. Sobre los 12 años, sobre el sótano, sobre el hambre, sobre los documentos robados, sobre Tom, que guardó silencio, sobre las visitas al médico, donde tuvo que confirmar las mentiras, sobre cómo había intentado escapar 3 veces y siempre la trajeron de vuelta, sobre cómo Jane decía a todos que Maya era incapaz de valerse por sí misma. Arthur escuchó en silencio. Su rostro no delataba emociones, pero Maya vio cómo apretaba la mandíbula, cómo sus manos se cerraban en puños. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Maya tenía miedo de mirarlo. Seguramente pensaba que estaba loca, seguramente también lo había creído. Pero entonces Arthur habló, y su voz era tranquila, firme y llena de determinación. Escúcheme. Escúcheme atentamente. Ni usted ni nadie es propiedad de otra persona. Lo que ha pasado es un crimen, privación de libertad, abuso, robo. Y le juro, por todo lo que tengo, que esta mujer será castigada. ¿Lo entiende? Maya lo miró sin poder creer lo que escuchaba. Pero ¿cómo? Ella tiene dinero, tiene influencia, todos le creen. Yo también tengo dinero e influencia y algo más, la verdad. Y la verdad siempre gana. Puede que no de inmediato, pero gana. ¿Por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce. Arthur dudó por un momento, como si estuviera luchando con algo dentro. Luego dijo en voz baja, mi madre estuvo en una situación similar cuando yo era niño. Mi padre la golpeaba, la encerraba en casa, nadie la ayudó. Murió cuando yo tenía 15 años. Desde entonces, juré que si alguna vez veía a una mujer en apuros, no desviaría la mirada. Nunca más. Maya lo entendió. En sus ojos vio el mismo dolor, la misma pérdida que ella llevaba dentro. No tiene que confiar en mí de inmediato, continuó Arthur. Pero por favor, permítame ayudarla. Por favor. Permítame darle una oportunidad para una nueva vida, no como un acto de caridad, sino como justicia. Usted se lo merece. Los días siguientes fueron como un sueño. Maya permaneció en el hospital una semana más, recuperando fuerzas. Los médicos de verdad que Arthur había seleccionado personalmente, realizaron exámenes completos. Ningún trastorno mental, ninguna esquizofrenia. Solo un trastorno de estrés postraumático, consecuencia de un trauma prolongado. Arthur venía todos los días, le traía libros, fruta, ropa abrigada. Nunca la presionó, nunca la interrogó. A veces simplemente se sentaba en silencio trabajando en sus documentos y Maya lo observaba sin poder creer que alguien como él realmente existiera.
Un día le trajo un teléfono. Este es su teléfono, a su nombre. Nadie más que usted tiene la contraseña. Maya tomó el teléfono con manos temblorosas. Su propio teléfono, algo que tuvo por última vez hace 12 años. Y esto. Arthur sacó un documento de su bolsillo. Una identificación temporal hasta que recuperemos sus documentos originales. Eres oficialmente una mujer libre, Maya. Libre, humana. Maya volvió a llorar. Y Arthur, por primera vez, extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de ella. Su toque era cálido, seguro. Cuando esté lista para salir del hospital, le he preparado un lugar. No tiene que preocuparse por el dinero, por un techo sobre su cabeza, por nada. Todo está arreglado. No puedo aceptar su dinero. No es dinero para usted. Es una inversión en la justicia, y la justicia no tiene precio. Cuando Maya finalmente salió del hospital, Arthur la llevó en su coche, un lujoso BMW, el mismo en el que la había encontrado. Condujeron por la ciudad, una ciudad que Maya conocía, pero que al mismo tiempo no conocía. Habían pasado tantos años desde la última vez que la vio como una mujer libre. Luego se detuvieron frente a un elegante edificio en un barrio residencial. «Esta es mi casa», dijo Arthur. «Vivo solo desde hace 5 años. Aquí hay un cuarto de invitados. A partir de ahora es suyo, sin ninguna obligación. Se quedará el tiempo que necesite». Maya entró y se quedó paralizada. La casa era hermosa, amplia, luminosa, llena de luz. El parqué brillaba, las paredes estaban pintadas en colores cálidos, había plantas, libros por todas partes, un hogar de verdad. «El cuarto de invitados está arriba, la segunda puerta a la derecha», explicó Arthur. «Tiene su propio baño. Siéntase libre. Ahora es su casa». Maya entró en la habitación y no pudo contener las lágrimas. La cama era enorme, con sábanas limpias y blancas. La ventana daba al jardín. El baño tenía una bañera de verdad con agua caliente. Y había toallas suaves de verdad. Esa noche, Maya tomó un baño largo y caliente. Lloró y se lavó, tratando de quitarse 12 años de suciedad. El agua estaba caliente, perfumada, lujosa. Cuando salió, se puso una bata limpia que colgaba de la puerta. Era suave como una nube. Bajó, donde Arthur estaba preparando la cena. Olía, Dios, cómo olía. Verduras frescas, pollo, patatas, comida de verdad. «Por favor, siéntese», dijo señalando la mesa. «Los médicos dijeron que debería comer porciones pequeñas, así que preparé algo ligero». Comieron en silencio, pero no fue un silencio incómodo. Era tranquilo. Maya comió lentamente, saboreando cada bocado, sin poder creer que esto fuera real. «Mañana», dijo Arthur cuando terminaron, «vamos a la policía, presentaremos una denuncia oficial por el delito, y luego empezaré a construir el caso contra esa mujer». Ella va a luchar», susurró Maya. «Ella tiene dinero, Yo también tengo dinero, y tengo algo más, la verdad. Y la verdad, Maya, es el arma más poderosa». Esa noche, Maya se acostó en una cama de verdad, bajo un edredón cálido, en un cuarto cálido. A través de la ventana vio las estrellas. No lloró. Por primera vez en años, no lloró antes de dormir. Pero su calma no duró mucho. A la mañana siguiente, cuando bajaba a desayunar, escuchó el timbre. Luego, la voz de Arthur, aguda, nerviosa. «No, no puede entrar aquí, esta es mi casa». Y entonces escuchó esa voz, la voz que estaba en sus pesadillas, la voz que la había perseguido durante 12 años. «¿Dónde está Maya? ¿Dónde está mi nuera? ¿Qué le ha hecho?» «Jane». Maya se quedó paralizada en las escaleras, sintiendo cómo su corazón se convertía en hielo. No. Jane la había encontrado. ¿Cómo? ¿Cómo la había encontrado? «Por favor, abandone mi propiedad», dijo Arthur, tranquilamente pero con firmeza.
o llamaré a la policía. ¿La policía? ¡Ja! Yo debería llamar a la policía. Usted ha secuestrado a mi nuera. Sabe que está mentalmente enferma. No puede estar sola. Necesita cuidados. Maya sintió cómo las paredes comenzaban a cerrarse a su alrededor. No podía respirar. Jane estaba allí. La llevaría de vuelta. La encerraría de nuevo en el sótano. Esta vez, para siempre. ¡Maya! La voz de Arthur la sacó del pánico. Estaba al pie de las escaleras mirándola con algo en sus ojos. No lástima, sino determinación. Maya, escúchame. Ella no puede tocarte. Te lo prometo, pero necesito saber. ¿Quieres hablar con ella? ¿Quieres que la eche? Maya lo miró, luego a la puerta, donde estaba Jane, y pudo ver su silueta a través del cristal. Esa mujer que había destruido su vida, esa mujer que le había robado 12 años, y algo se rompió en Maya. No fue un llanto, no fue un grito, fue rabia, pura rabia ardiente que nunca antes había sentido. «Quiero hablar con ella», dijo. Su voz era baja pero firme. «Quiero que vea que ya no soy su prisionera». Arthur asintió con la cabeza, abriendo la puerta más ampliamente. Jane entró y sus ojos brillaron con triunfo cuando vio a Maya. «Maya, cariño, estaba tan preocupada por ti. Ven, vamos a casa. Este hombre te ha manipulado, pero todo estará bien». No, una palabra, pero había tanta fuerza en ella, tanta determinación, que Jane se quedó paralizada. «No voy a volver, nunca». El rostro de Jane se distorsionó. La máscara de cortesía cayó, mostrando al monstruo debajo. «No tienes elección. Estás enferma. Tengo documentos que lo confirman. Tengo testigos. Nadie te creerá». «Yo le creo». Arthur se paró junto a Maya. Su presencia era como un escudo. «Y tengo documentación médica de una clínica psiquiátrica que confirma que Maya está en plena salud mental. También tengo declaraciones de médicos que determinaron que fue sometida a abuso prolongado. Y mañana, señora, presentaremos una denuncia oficial por el delito en su contra». Jane palideció. «Esto es absurdo. Yo la cuidé, yo la alimenté, le di un techo». «Usted la encarceló», la interrumpió Arthur. Su voz era como el acero. «La mató de hambre, le robó sus documentos, la aisló del mundo, y todo eso será probado en la corte. Nadie le creerá. Tom confirmará que Maya está enferma. Él es su marido». «Tom», dijo Arthur con calma, «también será interrogado como testigo, y si miente bajo juramento, él mismo enfrentará a la corte». Jane los miró con furia. Su respiración era rápida y superficial. Luego su mirada se posó en Maya, la misma mirada que durante años hizo que Maya se sintiera pequeña, inútil y asustada. Pero esta vez Maya no desvió la mirada. Miró directamente a Jane con la cabeza bien alta. «Ya no eres mi dueña», dijo en voz baja. «Soy libre». Jane gruñó, literalmente gruñó como un animal, y se abalanzó hacia Maya, pero Arthur se interpuso entre ellas. Su cuerpo era una barrera. «Fuera, ahora». «Esto no ha terminado», gritó Jane, retrocediendo hacia la puerta. «Los destruiré a ambos. Encontraré la manera. Maya volverá a mí, ya verás. Ella no es nadie sin mí. ¡Nadie!» Y salió corriendo, cerrando la puerta de golpe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Maya se quedó inmóvil, temblando por todo el cuerpo. Arthur puso suavemente su mano sobre el hombro de ella. «Todo está bien», susurró. «Se ha ido». Pero Maya sabía que no era el final. Era solo el principio. Jane no se rendiría. Nunca se rendiría. Lucharía, mentiría, manipularía. Haría cualquier cosa para recuperar su poder. Y de repente Maya entendió. La lucha acababa de comenzar, la verdadera lucha. No solo por la libertad, sino por la justicia, por la dignidad, por la vida que le habían arrebatado,
Miró a Arthur, quien la miraba con la misma expresión de determinación. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja. Maya asintió con la cabeza. Estoy lista, pero en el fondo sabía que Jane no vendría sola la próxima vez. Traería a Tom, traería a la policía, traería mentiras, documentos falsificados, todo lo que tenía, y entonces comenzaría la verdadera guerra. 3 días después de la visita de Jane, Maya se despertó en mitad de la noche, gritando. El sueño había sido tan real. Veía el sótano, la oscuridad, el frío. Jane parada sobre ella con la llave en la mano diciendo, «Creías que escaparías. Nunca serás libre». La luz del pasillo se encendió de inmediato. La puerta de su habitación se abrió y allí estaba Arthur, en pijama, con el cabello revuelto, sus ojos llenos de preocupación. «Maya, ¿qué pasó?». Maya estaba sentada en la cama, temblando. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía hablar, no podía respirar. Arthur no preguntó más. Entró en la habitación, se sentó en el borde de la cama, a una distancia adecuada, sin invadir su espacio, y dijo en voz baja, «Solo fue un sueño. Estás aquí, estás a salvo. Ella no puede tocarte. Pero ella volverá», sollozó Maya. «Ella nunca se detendrá. Ella, tienes razón, no se detendrá. Por eso tenemos que ser más rápidos y más inteligentes, y lo seremos». Sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Había un documento allí, una denuncia oficial por el delito, ya registrada en el sistema policial. Lo presenté ayer. Maya contra Jane. Cargos: privación de libertad, abuso psicológico y físico, robo de documentos, extorsión. La policía ya comenzó la investigación. Maya miró la pantalla, sin poder creer. «Pero, ¿cómo? Si yo ni siquiera estuve en la comisaría». «Sí, estuviste. Fuimos allí hace 2 días, ¿recuerdas? Diste tu testimonio. Duró 4 horas». Maya intentó recordar, pero todo era borroso. Esos últimos días habían sido como una niebla. El hospital, la casa nueva, Jane parada en la puerta. Sí, había estado en la policía. Le había contado todo al oficial. Lloró. Arthur la había sostenido de la mano todo el tiempo. «Lo siento», susurró. «Todo se está mezclando. Es normal. Estás en shock, pero te prometo que cada día será un poco mejor. Y yo estaré contigo todo este tiempo». Y cumplió su palabra. A la mañana siguiente, cuando Maya bajó a desayunar, Arthur ya estaba sentado a la mesa, rodeado de documentos, su portátil y café. «Buenos días», dijo con una ligera sonrisa. «Espero que hayas dormido mejor después del maratón nocturno». Maya se sentó, sintiéndose todavía incómoda con esa normalidad, en una casa de verdad, con comida de verdad, con un hombre que solo era amable con ella. «¿Qué es todo esto?», preguntó, señalando los documentos. «Esta es nuestra estrategia. Jane no se rendirá, eso lo sabemos. Así que tenemos que destruirla legalmente antes de que ella te destruya a ti. Permíteme explicarte». Arthur extendió un papel frente a ella. Era un mapa, un diagrama de conexiones. «Esta es Jane», señaló en el centro. «Aquí están sus recursos. Dinero de las acciones de la empresa familiar, el apartamento en el centro, los ahorros. Aquí están sus aliados. Tom, que se dio a ella toda su vida. El médico de familia, que emitió certificados falsos. Los vecinos, que fingieron no ver nada». Eso es un ejército», susurró Maya. «Era un ejército», corrigió Arthur. «Ahora comenzaremos a desarmarlo, punto por punto». Sacó otro documento. «Primero, tus documentos. Jane los tiene en una caja fuerte. Obtuve una orden de registro. La policía entrará a su apartamento mañana al amanecer. Encontrarán no solo tus papeles, sino también otras pruebas. Estoy seguro de que te grabó sin consentimiento. Probablemente tiene un diario, notas, algo que confirme su obsesión. Pero
¿Cómo conseguiste la orden tan rápido? Arthur sonrió ligeramente. Conozco a la fiscalía, y cuando les mostré tus fotos del hospital, 40 kilogramos, azul por la desnutrición, no tuvieron dudas de que era un caso serio. Segundo, continuó, los testigos. Necesito que recuerdes a cada persona que pudo haber visto algo. Vecinos, vendedores en las tiendas, gente en la calle, cualquiera. Maya cerró los ojos, tratando de recordar. Estaba el señor Smith. Vivía al lado. A veces lo veía mirando por la ventana cuando Jane me gritaba en la cocina. Bien. ¿Quién más? La señora Brown, de la tienda de la esquina. Siempre iba allí con la lista de compras. Jane escribía lo que tenía que comprar, cuánto podía gastar. La señora Brown lo vio. Una vez preguntó si todo estaba bien, pero cuando Jane se enteró, me prohibió ir allí. Arthur anotaba todo. ¿Quién más? ¿Doctores, familia, amigos? No tenía amigos. Jane me aisló de todos. Pero estaba el doctor Wilson. Él fue quien emitió los certificados sobre mi estado mental. Jane decía que era su colega, que haría cualquier cosa que le pidiera. Excelente, ese doctor será nuestra clave. Si probamos que emitió documentos falsos, perderá su licencia, y su testimonio incriminará a Jane. Durante las siguientes horas, Arthur le preguntó sobre cada detalle, cada persona, cada evento, cada prueba. Maya habló y habló hasta que su voz se volvió ronca. Y Arthur anotó todo, metódicamente, profesionalmente. Ahora un asunto más, dijo finalmente. El psiquiatra forense. Jane afirmará que estás enferma, así que necesito que te sometas a una evaluación psicológica completa. Será difícil. Te preguntarán sobre todo cada detalle del trauma, pero es esencial. Maya asintió, aunque el miedo le apretó la garganta. ¿Cuándo? Pasado mañana. Te he programado con la mejor psiquiatra de la ciudad, la doctora Zawadzka. Se especializa en trastorno de síntesis. Estrés postraumático. Será delicada, te lo prometo. Y lo fue. La doctora Zawadzka era una mujer de unos 50 años, con ojos amables y una voz tranquila. Recibió a Maya en su clínica privada, un consultorio luminoso y cálido lleno de plantas. Maya, comenzó en voz baja, esto no es un interrogatorio, es un espacio seguro. Podemos ir a tu ritmo. Si es demasiado difícil, nos detendremos. ¿De acuerdo? Maya asintió y comenzó a hablar. Habló durante 4 horas, sobre el sótano, sobre el frío, sobre el hambre, sobre Jane parada sobre ella, diciéndole que no era nadie, sobre Tom, que desviaba la mirada, sobre los 3 intentos de escape y cómo fue traída de vuelta cada vez. La doctora Zawadzka escuchó, tomó notas, a veces hizo preguntas suaves, no juzgó, no cuestionó, simplemente escuchó. Al final dijo, Maya, lo que has pasado es uno de los casos más graves de violencia doméstica que he visto en mi carrera. Pero quiero que sepas, no estás rota, eres fuerte, sobreviviste, y ahora vas así, no me siento, recuperar tu vida. Maya salió del consultorio agotada, pero sintió algo nuevo. Tal vez era esperanza. Arthur la esperaba en la sala de espera con café y chocolate. ¿Cómo te fue?, preguntó en voz baja. Difícil, pero bien. La doctora Zawadzka emitirá un informe en una semana. Será una prueba crucial en el caso. Durante los días siguientes, la vida de Maya comenzó a adquirir un nuevo ritmo. Arthur salía a trabajar por la mañana, a su bufete en el centro, pero siempre regresaba para almorzar. Cocinaba para los dos, le hablaba de cosas triviales, el clima, los libros, las películas. Nunca la presionó. Nunca preguntó sobre el trauma a menos que ella quisiera hablar de ello. Por las noches, Arthur trabajaba en el caso y Maya se sentaba a su lado, leyendo los libros que le había traído o simplemente mirando por la ventana al jardín. A veces lo ayudaba. Clasificaba documentos, marcaba fragmentos importantes. Se sentía útil.
Un día, Arthur regresó a casa con una caja. «Tengo un regalo para ti», dijo con una sonrisa tímida. Maya abrió la caja y se quedó paralizada. Dentro había una máquina de coser, pequeña, moderna, hermosa. Mencionaste que te gustaba coser antes de que todo comenzara. Pensé que tal vez te gustaría intentarlo de nuevo. Maya tocó la máquina con dedos temblorosos. No había tocado nada parecido en 15 años, desde que se casó con Tom. Jane decía que coser era una pérdida de tiempo, que debía centrarse en las tareas del hogar. Yo no sé si todavía sé, susurró. No tienes que saberlo de inmediato. Puedes intentarlo, sin presión. Y lo intentó. El primer día se sentó frente a la máquina durante 1 hora, sin tocarla. El segundo día tocó la tela, pero no encendió la máquina. El tercer día hizo la primera puntada, desigual, temblorosa. Pero el cuarto día cosió algo. Un pañuelo pequeño, simple, nada especial. Pero era suyo. Cuando se lo mostró a Arthur, su rostro se iluminó con una sonrisa real y sincera. «Es hermoso. Tienes talento. Es solo un pañuelo. Es un comienzo. El comienzo es siempre un paso». Mientras tanto, la investigación avanzaba. La policía registró el apartamento de Jane. Arthur recibió el informe esa misma noche y se lo leyó a Maya durante la cena. Encontraron la caja fuerte, dentro tu identificación, tu tarjeta bancaria, tu certificado de nacimiento. También dudó. También un diario. Jane llevaba un diario. Escribía sobre ti, sobre cómo te controlaba, cómo te enseñaba a obedecer, cómo nunca te dejaría ir. Maya sintió náuseas. ¿Ella escribió eso? Sí, y es una prueba excelente. Demuestra premeditación, abuso sistemático. No fue ayuda familiar, como ella afirmará. Fue una obsesión. ¿Qué más encontraron? Grabaciones. Tenía una grabadora oculta en la cocina y en el sótano. Grabó tus conversaciones con Tom, tus llantos, todo. Probablemente quería tener pruebas de tu enfermedad mental. Eso es monstruoso. Es monstruoso. Pero también es estúpido, porque esas grabaciones ahora funcionan en su contra. Se escuchan sus gritos, sus amenazas, sus manipulaciones. Arthur cerró el informe y miró a Maya con seriedad. Maya, tengo que advertirte, Jane no aceptará esto en paz. Ya sé que contrató a un abogado, uno de los más caros de la ciudad. Luchará, mentirá, manipulará, hará todo lo posible para desacreditarte. ¿Qué puedo hacer? Mantente firme en la verdad y mantente a mi lado. No estás sola en esto. Al día siguiente llegó el primer ataque. Maya recibió una llamada, un número nuevo que nadie más que Arthur debería conocer, pero era Jane quien llamaba. Maya contestó, temblando. ¿Crees que ganaste? La voz de Jane era fría como el hielo. ¿Crees que tu abogado te salvará? Eres estúpida, Maya. Siempre fuiste estúpida. Volverás a mí o te destruiré. Tom testificará que estás loca. El doctor Wilson lo confirmará. Toda la ciudad sabrá quién eres. No estoy loca, dijo Maya. Su voz temblaba, pero era firme. Y no volveré. Oh, volverás. Cuando la corte te quite la libertad, cuando te encierren en un hospital psiquiátrico, rogarás que te lleve de vuelta. Eso no va a pasar. Ya veremos. Jane colgó. Maya se quedó sentada, sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo el pánico crecía en su pecho. Hospital psiquiátrico. Encierro. Era su peor pesadilla. Arthur regresó a casa 1 hora después y la encontró acurrucada en el sofá, pálida y aterrorizada. ¿Qué pasó? Maya le contó sobre la llamada. Arthur escuchó y su mandíbula se apretó más y más. Bien, se acabaron los juegos. Sacó su teléfono y llamó a alguien. «Dave, Arthur Zalewski, necesito un favor». «Sí, de inmediato. Tengo un número de teléfono».
Necesito un análisis completo de llamadas, geolocalización, todo. Sí, es un caso criminal. Sí, pagaré el doble, gracias. Colgó y miró a Maya. Dave es un detective privado, uno de los mejores. Encontrará todo sobre Jane. Sus finanzas, sus contactos, sus secretos sucios. Si tiene algo que ocultar, él lo encontrará. Pero, ¿es legal? Algunas cosas están al límite, pero para luchar contra un monstruo, a veces tienes que usar sus propios métodos. Dave entregó el informe 3 días después. Arthur lo leyó en silencio y luego silbó suavemente. Vaya, vaya. Nuestra señora Jane no es tan limpia como cree. ¿Qué encontró? Primero, dinero. Jane afirma que tiene acciones en la empresa familiar. La verdad es que esa empresa quebró hace 10 años. Sus ahorros son principalmente dinero de Tom, que robó durante años diciéndole que invertía. En realidad, lo guardaba en su propia cuenta. Entonces, ¿ella robó el dinero de Tom? Cientos de miles de dólares, y él no tiene ni idea, o finge no tenerla. ¿Qué más? El doctor Wilson, el colega que emitía certificados falsos, resulta que tuvo un romance con Jane hace 10 años, y ella lo usó, lo chantajeó, amenazándolo con contárselo a su esposa. Por eso hacía lo que ella quería. Maya sintió como todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Y una cosa más, continuó Arthur. Jane tiene deudas, muchas deudas. Juega en máquinas tragamonedas, en casinos secretos. Perdió una fortuna. Por eso se aferraba tanto a ti y a Tom. Los necesitaba como mano de obra gratuita y fuente de dinero. Entonces, ¿todo se trataba de dinero? No solo. El dinero era una parte, pero principalmente se trataba de control. Es una narcisista, Maya. Para ella, tú y Tom son propiedad, y los dueños no renuncian a su propiedad. Arthur cerró el informe. Pero ahora tenemos todo lo que necesitamos. Pruebas de robo, chantaje, corrupción médica. Cuando todo esto salga a la luz, Jane no solo perderá el caso, irá a prisión por mucho tiempo. Maya sintió algo que no había sentido en años. Venganza. No venganza. Justicia. ¿Cuándo será el juicio? Dentro de un mes. El fiscal aceleró el caso. Rara vez sucede, pero tu caso es excepcional. Los medios ya están empezando a hablar de ello. ¿Los medios? Arthur encendió su portátil y le mostró un artículo de periódico. Suegra mantuvo a nuera como esclava. Un caso escandaloso en la capital. Maya leyó el artículo y sintió un escalofrío helado. Su historia estaba allí, sin su nombre, pero con suficiente detalle para que todos pudieran adivinar. ¿Es esto bueno? ¿Que todos lo sepan? Es un arma de doble filo, admitió Arthur. Por un lado, la opinión pública estará de tu lado. Por otro, Jane lo usará en tu contra. Dirá que estás buscando publicidad, que mientes por fama. Pero no es verdad, lo sé, y lo probaremos. Durante las siguientes semanas, Maya vivió en una realidad extraña. Por un lado, era libre. Podía ir donde quisiera, comer lo que quisiera, dormir en una cama cálida. Por otro lado, la conciencia del inminente juicio pendía sobre ella como una espada. Pero algo estaba cambiando en ella. Lentamente, día tras día, se estaba recuperando. Cosía cada vez más, pañuelos, luego almohadas, luego un vestido simple. Arthur le trajo telas, materiales, libros de diseño. La animaba, la elogiaba, nunca la criticaba. Tienes un verdadero talento, decía, mirando sus trabajos. Algún día, cuando todo esto termine, deberías abrir tu propio taller. ¿Mi propio taller? Maya se rió. Por primera vez en años, escuchó su risa verdadera. Es un sueño. Los sueños se hacen realidad, si realmente lo quieres. Una noche, mientras estaban cenando juntos, Maya preguntó, ¿por qué haces esto?
¿Por qué me ayudas tanto? Arthur dejó el tenedor y la miró con seriedad. Porque cuando te veo, veo a mi madre, como era antes de que mi padre la rompiera. Veo a una mujer que merece dignidad, respeto, una vida, y no puedo permitir que la historia se repita. Pero tu madre, ella ya no está viva. No puedes hacer nada por ella. No puedo salvarla, pero puedo salvarte a ti, y eso es suficiente. Maya sintió cómo algo cálido se extendía en su pecho. No era solo gratitud, era algo más, algo que tenía miedo de nombrar, porque parecía imposible, irreal, pero lo vio en sus ojos, el mismo sentimiento, delicado, tímido, frágil como el cristal. Arthur susurró, yo no sé cómo agradecértelo, por todo. No tienes que agradecerme, solo sé feliz, eso es suficiente. Al día siguiente llegó la noticia que lo cambió todo. Arthur recibió una llamada del fiscal. Su rostro palideció mientras escuchaba. Entiendo, sí, estaremos preparados. Gracias. Colgó y miró a Maya. Tom quiere testificar. ¿Tom? ¿Contra quién? Arthur dudó. Contra Jane. Quiere testificar como testigo de la acusación. Maya no podía creer lo que escuchaba. Pero, ¿por qué? Él siempre la defendió, siempre estuvo de su lado. Aparentemente algo cambió. La fiscalía lo interrogó ayer. Le mostraron las pruebas, tus fotos, las grabaciones, el diario de Jane, y él se derrumbó. Admitió todo, que sabía lo que estaba pasando, que no te defendió porque le tenía miedo a su madre. Maya sintió una mezcla de emociones, rabia, dolor, pero también algo que podría ser alivio. ¿Qué significa esto para el caso? Significa que Jane perdió a su mayor aliado. Sin Tom, su versión de los hechos se desmorona. Pero, dudó, Tom pide reunirse contigo. No, no quiero verlo. Entiendo, pero dice que tiene algo importante que entregar, algo que ayudará al caso. Maya cerró los ojos, sintiendo cómo las viejas heridas comenzaban a abrirse. ¿Qué puede decirme? Que lo siente, que se arrepiente. Guardó silencio durante 12 años. Arthur, 12 años. Lo sé y entiendo tu rabia, pero la decisión es tuya. Puedes reunirte con él o no. ¿Qué sientes? Maya pensó por un largo tiempo. Una parte de ella quería gritar, llorar, decirle todo lo que había sentido durante esos años. Pero otra parte, la cansada, la herida, solo quería cerrar ese capítulo. Me reuniré con él, pero tienes que estar conmigo. Por supuesto, la reunión tuvo lugar en un lugar neutral, en un café en el centro de la ciudad. Arthur y Maya llegaron primero. Tom apareció 10 minutos después. Maya no lo había visto en un mes, pero parecía que habían pasado 10 años. Estaba delgado, pálido, con ojos hundidos, vestido con una chaqueta vieja, despeinado, parecía la sombra de un hombre. Se sentó frente a ellos, sin mirar a Maya a los ojos. Gracias por aceptar verme, dijo en voz baja. Maya se quedó en silencio. Arthur puso su mano sobre la de ella, un signo de apoyo. Tom, dijo Arthur, dijiste que tenías algo importante que entregar. Tom asintió, sin mirar aún a Maya. Jane, ella se está preparando para el juicio. Contrató a un abogado que se especializa en desacreditar a las víctimas. Tienen un plan. Dirán que Maya escapó porque quería estar contigo, señaló a Arthur. Que no fue abuso, sino un romance. Que Maya está utilizando el sistema para deshacerse de la familia y quedarse con el dinero. Maya sintió cómo la sangre se le escapaba del rostro. Pero es absurdo, no hubo ningún romance. Yo no conocía a Arthur antes. Lo sé, interrumpió Tom, pero encontrarán pruebas, falsificarán llamadas telefónicas, fotos, lo que sea necesario. Mi madre tiene contactos, Maya. Le pagará a quien sea necesario. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Maya. Su voz era suave, pero llena de dolor. ¿Por qué ahora guardaste silencio durante 12 años?
Tom finalmente levantó la vista y Maya vio lágrimas en sus ojos. ¿Por qué? Porque vi el diario. Vi lo que ella escribía sobre ti, sobre cómo te quebraba, sobre cómo estaba orgullosa de haberte sometido, y me di cuenta de que fui un monstruo. Yo no te golpeé, pero le permití que lo hiciera. Fui cómplice. Sí, dijo Maya. Su voz era como el acero. Lo fuiste, lo sé, y sé que no merezco perdón, pero al menos puedo ayudarte a ganar este caso. Tengo pruebas, grabaciones donde mi madre dice la verdad. Tengo extractos bancarios que muestran que me robó mi dinero. Lo tengo todo, y se lo daré al fiscal. Arthur se inclinó hacia adelante. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas? Nada. Pierdo a mi madre, pierdo a mi familia, pero tal vez gane un poco de humanidad. Maya lo miró fijamente durante mucho tiempo. Ese hombre al que una vez amó, al que juró amar en la salud y en la enfermedad, que la traicionó de la peor manera posible, con el silencio. No te perdonaré, dijo finalmente. Nunca te perdonaré, pero gracias por finalmente hacer lo correcto. Tom asintió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Es todo lo que puedo esperar. Se levantó, dejando un maletín con documentos sobre la mesa. Esto es todo lo que tengo. Dale lo que se merece. Dale justicia. Y se fue, dejándolos solos. Maya se quedó en silencio, temblando. Arthur la abrazó suavemente, permitiéndole llorar en su hombro. Fue el final, sollozó. El final de ese matrimonio. El final de esa vida. Sí, dijo Arthur en voz baja, pero también es el comienzo de tu vida real. Esa noche, cuando regresaron a casa, Arthur analizó los documentos entregados por Tom. Sus ojos se abrieron al leer. Maya, esto es oro. Grabaciones donde Jane habla claramente de mantenerte a raya. Extractos bancarios que muestran que robó $500,000 a Tom durante años. Copias de certificados médicos falsos con notas del Dr. Wilson. Es suficiente para encarcelarla. Es suficiente para destruirla. Pero Maya no sentía triunfo. Solo sentía vacío. ¿Por qué duele tanto?, preguntó. Debería estar feliz. Debería sentir satisfacción. Porque cerrar un capítulo siempre duele, incluso si fue un capítulo malo. Pero te prometo que el próximo será mejor. Al día siguiente, Arthur presentó todas las nuevas pruebas a la fiscalía. La reacción fue inmediata. Cargos adicionales contra Jane, cargos contra el Dr. Wilson, una orden para asegurar los bienes de Jane. Jane fue arrestada esa misma noche. Maya lo vio en las noticias, la mujer siendo escoltada con esposas fuera de su elegante apartamento, gritando a las cámaras. Es una conspiración, mi nuera miente, está enferma. Pero ya nadie escuchaba. 2 semanas antes del juicio, Maya recibió un último mensaje de Jane. Llegó por correo, una carta escrita con letra temblorosa. Maya, te lo ruego, no lo hagas. Soy una mujer anciana. La cárcel me matará. Podemos resolver todo esto. Volverás a casa. Te daré libertad. Podrás hacer lo que quieras. Solo retira tu testimonio. Por favor. Jane. Maya leyó la carta 2 veces. Luego la dobló y la guardó en un cajón. No sintió nada. Ninguna piedad, ninguna rabia, nada. Se la mostró a Arthur. ¿Qué debo hacer? Es tu decisión. Nadie puede imponértela. Maya tomó un bolígrafo y escribió una breve respuesta. Jane, te rogué piedad durante 12 años. Nunca la obtuve. Maya envió la carta y sintió como el último peso caía de sus hombros. Y luego, la víspera del juicio, sucedió algo inesperado. Maya y Arthur estaban sentados en la sala por la noche cuando sonó el timbre. Arthur se levantó, miró por la mirilla y se quedó paralizado. No me lo puedo creer. Abrió la puerta. En el umbral estaba una mujer, de unos 30 años, elegantemente vestida con un maletín en la mano. Buenos días.
Me llamo Sofía Green, soy abogada y necesito hablar con ustedes sobre el caso de Jane. Arthur entrecerró los ojos. ¿Es usted su abogada? Lo fui, hasta ayer. Renuncié. ¿Por qué? Sofía entró. Su rostro estaba pálido, cansado. Porque no puedo defender a un monstruo. Acepté este caso pensando que era un caso familiar, estándar. Pero cuando vi la evidencia, cuando leí ese diario, tembló. No puedo defender esto. Y vine para decirles, Jane está preparando un ataque final. ¿Qué ataque? Mañana, durante el juicio, su nuevo abogado planea acusarlos a ambos de falsificar pruebas. Dirán que ese diario es falso, que las grabaciones están editadas, que todo es una conspiración. Tienen un experto que confirmará su versión. Arthur apretó los puños. Así que, más mentiras. Sí, pero he preparado un contraataque. Sofía abrió su maletín y sacó un documento. Este es el diario auténtico de Jane de los años 90. Lo encontré cuando estaba haciendo la preparación. Se lo mostré a un experto en caligrafía. La escritura es idéntica. Esto prueba que el diario actual también es auténtico. Jane no puede negarlo. Maya miró a la mujer con incredulidad. ¿Por qué nos ayuda? Está arriesgando su carrera. Sofía la miró con algo que parecía pesar. Porque mi hermana estuvo en una situación similar. No sobrevivió. Se suicidó porque nadie le creyó. No permitiré que la historia se repita. Arthur tomó el documento y estrechó la mano de Sofía. Gracias, de verdad. Esto lo cambia todo. Sofía se levantó preparándose para irse. Buena suerte, a los dos. Que gane la justicia. Después de que ella se fue, Maya y Arthur se sentaron en silencio, tomados de la mano. Mañana, dijo Maya en voz baja, mañana todo cambiará. Sí, respondió Arthur, mañana luchamos y ganamos. Pero Maya sentía inquietud. Jane era como una serpiente. Cuanto más la acorralaban, más peligrosa se volvía. Y en algún lugar, en lo profundo de su corazón, Maya sabía que la batalla más grande aún estaba por venir. La noche antes del juicio, Maya no durmió. Se acostó en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa, el tic-tac silencioso del reloj en el pasillo, el susurro del viento fuera de la ventana, su propia respiración. Pensó en el día siguiente, en que vería a Jane por primera vez desde el arresto. Que tendría que presentarse ante el tribunal, ante toda esa gente, y contar su historia. Alrededor de las 3 de la mañana, escuchó pasos en el pasillo. Un golpe suave en la puerta. «Maya, ¿estás despierta?» Era Arthur. Maya se sentó en la cama. «Adelante». La puerta se abrió. Arthur estaba en el umbral en pijama, con 2 tazas en las manos. «Hice té. Pensé que podría servirte». Maya tomó la taza, sintiendo el calor extendiéndose en sus manos. «¿Tú tampoco puedes dormir?» «No, antes de cada... En un juicio importante estoy así, pero este es diferente. No es solo un caso, es tu vida». Se sentó en la silla junto a la ventana, mirándola a la pálida luz de la luna. «¿Tienes miedo?», preguntó en voz baja. «Sí, miedo de que nadie me crea. Miedo de que Jane gane de nuevo. Miedo de volver a ese sótano. Escúchame». Arthur acercó la silla. «Mañana en esa sala de audiencias habrá mucha gente. El juez, el jurado, el público, los medios. Pero recuerda, solo hablas con una persona, con el juez, y dices la verdad, solo la verdad. No tienes que convencer a todos, solo tienes que ser tú misma. ¿Y si me quiebro? ¿Y si empiezo a llorar y no puedo hablar? Eso también está bien. Las lágrimas son parte de la verdad. Nadie espera que seas fuerte en todo momento. Yo estaré allí todo el tiempo. Solo tienes que mirarme y te recordaré. No estás sola». Maya sintió cómo las lágrimas acudían a sus ojos. «Arthur, ¿qué pasará después? ¿Después del juicio? ¿Cuando todo esto termine?»
¿Qué te refieres? Esta casa, tú, todo esto parece un sueño y tengo miedo de despertar y estar de nuevo en ese sótano. Arthur se levantó y se sentó en el borde de la cama, tomando su mano con la suya. Maya, te prometo algo. No importa lo que pase mañana, ganemos o no, esta es tu casa, por el tiempo que quieras. 1 año, 5 años, 20, eres libre, para siempre. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Arthur dudó, como si estuviera luchando con algo dentro. Luego dijo en voz baja, porque me he empezado a sentir algo más que obligación, algo más que compasión, y sé que es demasiado pronto. Sé que has pasado por un infierno y necesitas tiempo, pero quiero que sepas, estoy aquí y lo estaré mientras me quieras. Maya lo miró, sintiendo cómo algo en su corazón se rompía y se derramaba con calidez. Durante 12 años no había sentido calidez, no había sentido seguridad, no había sentido amor, pero ahora, en ese momento, lo sentía todo. Yo también siento algo, susurró, pero tengo miedo de ello, miedo de que sea solo gratitud, miedo de confundir rescate con amor. Es normal, y por eso no nos apresuramos. Tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo. Se sentaron en silencio, tomados de la mano, hasta que el cielo comenzó a clarear. El tribunal de distrito a las 9 de la mañana parecía una fortaleza. Frente al edificio había furgonetas de transmisión, periodistas con cámaras, una multitud de personas, algunas para apoyar a Maya, otras para presenciar el escándalo. Maya y Arthur entraron por la entrada trasera, escoltados por seguridad. La sala de audiencias era enorme, fría, llena de gente. Maya sintió cientos de ojos sobre ella. Se sentó en la mesa de la defensa. Arthur, a su izquierda, la fiscal, una mujer joven y astuta llamada Laura, a su derecha. Al otro lado de la sala estaba Jane. Maya la vio por primera vez desde el arresto y se quedó paralizada. Jane parecía vieja. La cárcel había hecho su trabajo. Su cabello estaba gris, su rostro arrugado, sus ojos hundidos. Pero esos ojos todavía tenían la misma llama fría. Cuando Jane miró a Maya, sus labios se curvaron en una sonrisa llena de desprecio. Maya sintió como el frío se extendía en su estómago. «No la mires», susurró Arthur. «Mírame a mí». Maya desvió la mirada y lo miró. En sus ojos vio fuerza, calma, certeza. «Todo irá bien», dijo en voz baja. «Te lo prometo». La puerta se abrió y entró el juez, un hombre de unos 60 años, con toga y rostro serio. Todos se pusieron de pie. Tribunal de Distrito, caso número 47889-2024. Jane acusada de privación de libertad, abuso, robo y falsificación de documentos. Por favor, siéntense. El juicio comenzó. La fiscal Laura presentó los cargos, uno por uno, cada uno golpeando como un martillo. Privación de libertad durante 12 años, hambre sistemática, aislamiento del mundo, robo de documentos y dinero. Cada palabra era un golpe para Jane. Luego llegó el momento de los testimonios. El primer testigo fue el médico del hospital que recibió a Maya. La paciente pesaba 40 kilogramos, con una altura de unos 65 metros. Dijo en voz tranquila, pero sus palabras sonaban como una sentencia. Tenía agotamiento extremo, anemia, hipotermia. Su cuerpo mostraba signos de negligencia prolongada. Si hubiera llegado 1 hora más tarde, probablemente no habría sobrevivido. La sala se quedó en silencio. Algunas personas en la audiencia lloraban. «En su opinión», preguntó la fiscal, «¿este agotamiento fue resultado de una enfermedad o de negligencia?» Negligencia, hambre sistemática. El abogado defensor de Jane, un hombre elegante con un traje caro, se levantó. Pero no es posible que la paciente se negara a comer debido a depresión o trastornos alimentarios. El médico lo miró con reproche. Cuando alguien se niega a comer, se ve en los exámenes psiquiátricos. En la señora Maya no había trastornos alimentarios, solo había una cosa:
Miedo. Miedo abrumador y paralizante. La siguiente testigo fue la doctora Zavatska, la psiquiatra. Maya no tiene trastornos mentales, dijo firmemente. Ninguna esquizofrenia, ningún delirio, ninguna alucinación. Lo que tiene es un trastorno de estrés postraumático, una consecuencia directa de un trauma prolongado. Es un caso clásico de víctima de violencia doméstica. ¿Y qué pasa con el documento emitido por el doctor Wilson?, preguntó el defensor, en el que afirma que la señora Maya sufre de esquizofrenia paranoide. Ese documento es falso, y el doctor Wilson lo admitió él mismo durante el interrogatorio. El defensor palideció. No se lo esperaba. Luego se llamó al doctor Wilson. Entró encogido, aterrorizado. Ya le habían quitado la licencia médica. ¿Emitió un certificado falso para Maya?, preguntó la fiscal. Sí, susurró. ¿Por qué? Porque Jane me lo pidió y me chantajeó. Me amenazó con contarle a mi esposa sobre nuestro romance. La sala estalló en susurros. El juez golpeó con el mazo. ¡Silencio! Luego vino Tom. Maya sintió que su corazón se aceleraba al verlo. Se veía aún peor que en su encuentro en el café, como un hombre que lo había perdido todo. Señor Tom, comenzó la fiscal, ¿sabía usted lo que le estaba pasando a su esposa? Sí, dijo Tom, su voz temblando. Lo sabía. Desde el principio. Vi cómo mi madre la trataba. Escuché su llanto, pero no hice nada. ¿Por qué? Porque fui un cobarde. Porque le tenía miedo a mi madre. Ella me controló desde niño. Me decía qué hacer, cómo pensar, a quién amar. Y yo permití que destruyera lo único bueno en mi vida. Miró a Maya. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Maya, sé que no merezco perdón, pero por favor, créeme que me arrepiento. Cada día, cada noche. Si pudiera retroceder el tiempo. Pero no puede, lo interrumpió la fiscal. Señor Tom, ¿su madre le robó su dinero? Sí. Durante 12 años se llevó mi salario diciendo que estaba ahorrando. En realidad, lo guardaba todo en su cuenta. Perdí casi $500,000. Su madre habló abiertamente de tratar a la señora Maya como prisionera. Sí, muchas veces. Decía que Maya necesitaba mano dura, que había que quebrarla para que fuera obediente. Lo decía como si fuera normal. El defensor intentó desacreditar a Tom, sugiriendo que estaba testificando por venganza. Pero la evidencia era abrumadora. Grabaciones, documentos bancarios, todo coincidía. Luego llegó el turno de Jane. Se levantó lentamente, apoyada por un guardia. Pero cuando se paró frente al juez, su debilidad desapareció. Se enderezó, miró al juez con una fría seguridad en sí misma. Señora Jane, comenzó la fiscal, usted está acusada de privar de libertad a su nuera durante 12 años. ¿Qué tiene que decir? Es una mentira, dijo Jane con calma. Maya estaba enferma, mentalmente enferma. Intenté ayudarla, darle un hogar, atención, y ella lo usó en mi contra. Se confabuló con ese abogado, señaló a Arthur, para destruirme. ¿Y qué pasa con la prueba, su diario, en el que escribe sobre quebrar a Maya? Ese diario es falso. Alguien lo falsificó para incriminarme. La fiscal sonrió fríamente. Tenemos un análisis caligráfico que compara su diario de este periodo con su diario de los años 90. La escritura es idéntica. No puede negarlo. Jane palideció. Por primera vez, su máscara se resquebrajó. Yo solo quería el bien para la familia. ¿Bien? ¿Matar de hambre a una mujer es bien? ¿Encerrarla en un sótano es bien? Ella fue malcriada. Necesitaba disciplina. ¿Malcriada? La fiscal levantó la voz. Maya tenía 38 años. No era una niña. Era una mujer adulta a la que usted trataba como esclava. Jane de repente estalló. Su rostro se contorsionó.
Sus ojos ardieron con locura. Ella me lo robó. Me robó a Tom. Él era mío, mi propiedad, y tenía derecho a castigarla. La sala se quedó en silencio. Todos miraron a Jane con horror. Incluso su propio defensor palideció. El juez golpeó con el mazo. «Por favor, siéntese, señora». «Jane». Pero Jane no se sentó. Ahora miraba directamente a Maya. Su rostro era una máscara de puro odio. «¿Crees que ganaste? ¿Crees que eres libre? Nunca serás libre. Siempre estaré en tu cabeza. Siempre escucharás mi voz». «¡Basta!». El juez se puso de pie. «Alguacil, por favor, escolte a la acusada fuera». Dos guardias agarraron a Jane por los brazos. Ella forcejeaba, gritando: «Maya, Maya, volverás a mí. Siempre vuelven, siempre». Se la llevaron a la fuerza. Sus gritos resonaron en el pasillo hasta que finalmente se silenciaron. Maya se quedó inmóvil, temblando por todo el cuerpo. Arthur la abrazó, susurrándole palabras tranquilizadoras. «Se acabó. Ella nunca más te tocará». El juez declaró un receso. Maya salió al pasillo, sintiendo que sus rodillas se doblaban. Arthur la llevó a una pequeña habitación donde pudo sentarse y beber agua. «Ella se derrumbó», dijo en voz baja. «Mostró su verdadera cara ante el tribunal. Es lo mejor que pudo haber pasado. Pero lo que dijo, que siempre la escucharé, son solo palabras. Palabras de una mujer privada de poder. No tienen poder a menos que tú se lo permitas». Después del receso, llegó el momento del testimonio de Maya. Era el momento que más temía. «Señora Maya», dijo el juez amablemente, «está lista para testificar». Maya se puso de pie, sintiendo que sus piernas temblaban. Caminó hasta el estrado de testigos. Cientos de ojos la miraban. Una cámara lo transmitía en vivo. Toda la ciudad estaba mirando. «Por favor, cuente lo que sucedió», dijo la fiscal. Maya respiró hondo, miró a Arthur. Él asintió con la cabeza, animándola, y comenzó a hablar. Habló de cómo conoció a Tom, de cómo se enamoró de él, de cómo pensó que sería feliz. Habló de la boda, de cómo Jane la llamó mendiga, de cómo se prometieron que sería solo temporal. Habló del primer día en casa de Jane, cuando le ordenaron lavar todos los suelos. Del segundo día, cuando Jane le robó el teléfono. Del tercer día, cuando comenzó a encerrarla en el sótano. Habló de los años de hambre, frío, soledad, de cómo le pidió ayuda a Tom y él desvió la mirada, de cómo intentó escapar, pero la policía no le creyó. Habló del día en que Jane le robó sus documentos y dijo: «Ahora eres mía». Habló de los 12 años contando los días en la pared del sótano, de la noche en que rezó por la muerte, porque parecía más fácil que vivir. Habló de ese último día, cuando escapó por la ventana, de la nieve, del frío, de cómo pensó que moriría en 1909. Esa parada, y habló de Arthur, de cómo la encontró, de cómo por primera vez alguien le creyó, de cómo le dio no solo un techo, sino dignidad, humanidad. Cuando terminó, no había un ojo seco en la sala. Incluso el juez se secaba discretamente las lágrimas. «Gracias, señora Maya», dijo en voz baja. «Eso es todo». Maya regresó a su asiento, agotada. Arthur la tomó de la mano y ya no la soltó. El defensor intentó interrogarla, haciendo preguntas destinadas a desacreditar su versión, pero cada pregunta solo profundizaba la compasión de la sala. «¿No es cierto que conocía al señor Arthur antes de escapar?» «No, lo conocí ese día». «¿No es cierto que escapó porque quería estar con él?» «Escapé porque me estaba muriendo. Ni siquiera sabía que él existía». «¿No es cierto que su suegra la trataba como a una hija?» Maya miró al defensor con algo que podría ser lástima. «Si así la trataba su madre, lo siento mucho». Varias personas en la sala rieron suavemente. El defensor se sonrojó y se sentó.
Luego vinieron los testimonios de los vecinos, el señor Smith, un anciano que vivía al lado. Escuché gritos. Muchas veces Jane le gritaba cosas horribles a esa pobre chica. Una vez vi por la ventana cómo la arrastraba por el cabello. Quería hacer algo, pero tuve miedo. Ahora me arrepiento. La señora Brown de la tienda de la esquina. Maya venía con una lista. Jane escribía lo que tenía que comprar, cuánto gastar. Maya no podía comprar nada fuera de la lista. Una vez intenté darle pan extra gratis, pero ella se negó. Tenía miedo, lo vi en sus ojos. Testigo tras testigo, la misma historia fue confirmada. Vieron, sabían, pero nadie ayudó. Finalmente llegó el momento de los alegatos finales. El defensor de Jane intentó salvar la situación, hablando de enfermedad mental, de buenas intenciones, de malentendidos. Pero sus palabras sonaban vacías, falsas. Luego fue el turno de la fiscal Laura. Se puso de pie, miró al juez y comenzó a hablar con voz llena de determinación. Su señoría, durante las últimas 2 semanas hemos escuchado una historia que evoca terror. La historia de una mujer que fue encarcelada en su propia casa durante 12 años, muerta de hambre, humillada, aislada del mundo. Esta mujer, Maya, perdió 12 años de su vida, no puede recuperarlos. Ningún castigo le devolverá ese tiempo. La fiscal se acercó. Pero la justicia no se trata de retroceder el tiempo. Se trata de decir claramente lo que sucedió estuvo mal. Y la persona responsable debe enfrentar las consecuencias. Jane no es una víctima, es una opresora y merece la sentencia más severa que la ley permita. Hizo una pausa, mirando ahora a Maya. Pero este caso no se trata solo de castigo. Se trata de un mensaje para todas las víctimas de violencia doméstica que piensan que nadie les creerá. Un mensaje de que las escucharemos, que las protegeremos, que la justicia existe. Se sentó. La sala estalló en un suave aplauso que el juez silenció de inmediato. Anunciaré el veredicto mañana a las 9, dijo. Se levanta la sesión. Esa noche fue la más larga en la vida de Maya. Estaba acostada en la cama, mirando el techo, incapaz de conciliar el sueño. Arthur estaba sentado en la cocina, revisando documentos por 100ª vez, como si pudiera cambiar algo. A las 3 de la mañana, Maya bajó. Arthur levantó la vista, la vio y sonrió con cansancio. ¿No puedes dormir? No. ¿Y tú? No. Maya se sentó a su lado, mirando las pilas de 1900 en papeles. ¿Qué pasa si ella gana? No ganará, pero si lo hace. Arthur dejó los documentos y la miró seriamente. Maya, escúchame con atención. Incluso si, y esto es muy improbable, incluso si la sentencia es indulgente para ella, tú ya ganaste. Ganaste porque sobreviviste. Ganaste porque escapaste. Ganaste porque el mundo ahora sabe quién es Jane. Ya no puede fingir ser una madre respetable. Todos vieron su verdadera cara. Pero quiero que sea castigada. Quiero que sufra como yo sufrí. Lo sé y lo será. Te lo prometo. A la mañana siguiente, la sala de audiencias estaba aún más llena que el día anterior. Maya y Arthur se sentaron en silencio, tomados de la mano. Al otro lado estaba Jane, ahora sin máscara, con el rostro lleno de odio. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Caso número 4-889-2024. Jane, después de considerar todas las pruebas y testimonios, el tribunal ha llegado al siguiente veredicto. El silencio fue absoluto. Maya sintió que su corazón latía tan fuerte que pensó que todos lo oían. Jane es declarada culpable de los siguientes delitos: privación de libertad, 17 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional; abuso psicológico y físico, 3 años; robo de documentos y dinero, 2 años. Total, 17 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional.
La sala estalló. La gente aplaudía, lloraba, gritaba. Jane gritaba, «¡No! ¡Es injusto! ¡Ella miente! ¡Ella...!» Además, continuó el juez, ignorándola, la acusada está obligada a pagar una compensación a la víctima de $500,000 y a devolver todos los fondos robados a Tom. ¡No! Alguacil, por favor, escolte a la acusada fuera. Jane fue sacada a la fuerza, gritando y forcejeando. Sus gritos resonaron en el pasillo. «Maya, Maya, una maldición sobre ti, sufrirás, serás...» La puerta se cerró, silenciando su voz. Maya se quedó inmóvil, en estado de shock. 17 años. Jane tendría más de 80 años cuando saliera, si es que sobrevivía a la cárcel. «Ganamos», susurró Arthur. «Maya, ganamos». Y entonces Maya se echó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, agotamiento, triunfo. Arthur la abrazó y ella lloró en su hombro, sintiendo cómo 12 años de dolor, miedo y desesperación salían de ella como veneno. La fiscal Laura se acercó a ellos con una sonrisa en el rostro. «Felicidades. Este fue uno de los veredictos más claros que he visto». El juez no tuvo dudas. «Gracias», dijo Maya entre lágrimas. «Gracias por todo. Yo les doy las gracias por su coraje. No muchas mujeres tienen la fuerza para presentarse ante el tribunal y contar una historia así. Eres una heroína». Cuando salieron del tribunal, los periodistas los esperaban. Micrófonos, cámaras, gritos. «Señora Maya, ¿cómo se siente? ¿Tiene algo que decir a las víctimas de violencia doméstica?» Maya se detuvo, miró a las cámaras y dijo, «Si alguien las está lastimando, si alguien las está encarcelando, si piensan que nadie les creerá, yo les creo. Y hay una salida, siempre hay una salida, no se rindan». Las semanas siguientes fueron como un tornado. Maya se convirtió en un símbolo, el rostro de una campaña contra la violencia doméstica. Su historia estaba en los periódicos, en la televisión, en internet. Miles de mujeres le escribieron, compartiendo sus historias, agradeciéndole su coraje. Pero Maya solo quería paz, quería normalidad. Y lentamente, día tras día, comenzó a recuperarla. Tom se presentó un mes después del juicio. Trajo documentos de divorcio ya firmados. «Sé que no merezco nada de ti», dijo en voz baja, «pero quiero que seas libre, totalmente libre. No quiero tener ningún derecho sobre ti». Maya tomó los documentos. Romper con Tom fue como cerrar el último capítulo de la pesadilla. «¿Qué harás ahora?», preguntó. «Me mudo, lejos de la ciudad. Empiezo de nuevo, en algún lugar lejano. Intentaré ser una mejor persona. Buena suerte. A ti también, de verdad, mereces ser feliz». Y se fue. Maya nunca más lo volvió a ver. Con el dinero de la compensación, Maya hizo algo que nunca pensó que podría. Abrió su propio taller. Pequeño, en el centro de la ciudad, pero suyo. Lo llamó Libertad. Arthur la ayudó con todo, a encontrar el local, a decorarlo, a comprar las máquinas. Pero nunca se impuso. Siempre preguntaba qué quería ella, cómo veía su futuro. «Es tu sueño», decía. «Yo solo ayudo a cumplirlo». Y se cumplió. Maya diseñaba vestidos, sencillos, elegantes, hermosos. Su primer desfile tuvo lugar medio año después del juicio. Fue una presentación pequeña e íntima, pero llena de amor. Amigos que la apoyaron, mujeres que también sobrevivieron al abuso y encontraron inspiración en ella. Arthur se sentó en la primera fila con un ramo de flores, sonriendo como un padre orgulloso. Cuando el desfile terminó, todos se pusieron de pie, aplaudiendo. Maya estaba en el escenario, con un sencillo vestido blanco que ella misma había cosido, y lloró. Pero eran lágrimas. «Buenas». Después del desfile, Arthur se acercó a ella y le dio las flores.
Eres increíble, dijo en voz baja. Todo es gracias a ti. No, todo es gracias a ti. Yo solo sostuve la puerta. Maya lo miró, a ese hombre que la había salvado, que le había dado no solo un hogar, sino un futuro, que fue paciente, gentil, bueno. Arthur, comenzó, durante los últimos meses, durante todo este tiempo, sentí algo que no pude nombrar. Pensé que era gratitud, pero no es gratitud. Sus ojos se abrieron. Es amor. Te amo. No como a un salvador, no como a un amigo, como al hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida. Arthur se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió, esa sonrisa sincera y cálida, y dijo: te amo desde el primer día, desde el momento en que te vi en esa parada, pero quise esperar. Quería que estuvieras segura. Estoy segura. La besó, suavemente, con ternura, como si ella fuera lo más preciado del mundo. Y tal vez lo era. Un año después, en la misma iglesia, donde una vez se casó con Tom, Maya se paró de nuevo ante el altar. Pero esta vez fue diferente. Esta vez llevaba un vestido blanco, hermoso, cosido por ella misma, con encaje y seda. Había flores, música, invitados sonrientes. Estaba Arthur esperándola con lágrimas en los ojos. Cuando el sacerdote preguntó: ¿aceptas a Arthur como tu esposo? Maya respondió sin dudar: sí, con todo mi corazón. Y esta vez nadie pudo robarle ese momento. Nadie pudo robarle su felicidad. Después de la boda, hubo una recepción en el jardín de la casa de Arthur, su casa. La gente bailaba, reía, celebraba. Maya estaba con Arthur bajo un viejo árbol, mirándolos a todos. ¿Eres feliz?, preguntó él abrazándola. Más de lo que pensé que era posible. ¿Sabes lo que pienso ahora? ¿Qué? Que toda noche oscura tiene un amanecer. Tú pasaste por la noche más oscura, pero ahora es el amanecer y solo se pondrá más brillante. Maya apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el calor del sol en su rostro. Sí, lo será. 2 años después, Maya recibió una carta. Era de la cárcel, de Jane. Por un momento se preguntó si debía abrirla. Arthur estaba a su lado, observándola. No tienes que hacerlo. Podemos quemarla. Pero Maya sabía que tenía que hacerlo. Abrió la carta. Estaba escrita con letra temblorosa. Maya, me estoy muriendo. Los médicos me dan medio año más. Cáncer. Quería que lo supieras. No pido perdón. Sé que no lo merezco, pero quiero que sepas. En toda mi vida no fui feliz. Ni un solo día. Y ahora, al final, entiendo por qué. Porque fui un monstruo. No vengas a mi funeral, no lo merezco. Solo vive, vive como yo nunca supe. Jane. Maya leyó la carta 2 veces. Luego la dobló y la guardó en un cajón. ¿Cómo te sientes?, preguntó Arthur. Extraña. No siento triunfo. No siento alegría. Solo siento vacío. Porque lo dejaste ir. Porque ya no guardas rencor. ¿Es eso bueno? Es lo mejor que pudiste hacer. Maya nunca visitó a Jane en prisión. No fue a su funeral cuando la mujer murió 4 meses después, pero la perdonó no por ella, sino por sí misma, porque el odio era una carga que ya no quería llevar. 5 años después del juicio, Maya estaba en su taller, ahora mucho más grande, con una docena de empleados, con clientes de todo el país. Sus vestidos estaban en las portadas de revistas. Su nombre era sinónimo de elegancia y libertad. Pero lo más importante era otra cosa. En su oficina, en la pared, colgaba una foto. Maya y Arthur, con 2 hijos, una hija y un hijo, que nacieron 3 y 4 años después de la boda. Maya miraba esa foto todos los días. Le recordaba que era posible, que la felicidad era posible, que la vida podía ser hermosa si tan solo se lo permitía. Un día, una joven entró al taller. Estaba delgada, asustada, con moretones en las muñecas. «Disculpe», dijo en voz baja,
¿Es usted Maya? La que... Sí, dijo Maya suavemente. Soy yo. La mujer se echó a llorar. Necesito ayuda. Mi marido me golpea y no sé qué hacer. Maya la tomó de la mano. Sé qué hacer y te ayudaré, como alguien me ayudó a mí una vez, y la ayudó. Le encontró un abogado, uno de los mejores alumnos de Arthur. Le encontró un refugio, le encontró esperanza, porque Maya sabía algo que no sabía 5 años antes. Sabía que salvar a una persona no terminaba la historia, era solo el comienzo, porque cada persona salvada puede salvar a otra, y a otra, y a otra. 10 años después, Maya tenía casi 50 años. Su cabello se había encanecido, pero sus ojos brillaban con vida. Estaba sentada en el jardín de su casa con Arthur, quien también ya tenía canas. Sus hijos, ahora adolescentes, corrían por el césped, riendo. ¿Recuerdas ese día?, preguntó Arthur, sosteniendo su mano. ¿Cuando te encontré en la parada? Lo recuerdo. Pensé que moriría. Y mira ahora, estás viva, realmente viva. Maya miró a sus hijos, a su casa, a su marido, y sonrió. Sí, estoy viva, y esa es la venganza más hermosa que pude haber imaginado. Porque Jane quiso quebrarla, quiso destruirla, quiso que Maya no fuera nadie, pero Maya lo era todo. Era madre, esposa, empresaria, inspiración para miles de mujeres. Era libre, era feliz, era ella misma. Y esa fue la victoria, no en la sala de audiencias, no en los periódicos, sino en el corazón. La justicia triunfó, no porque el monstruo fuera castigado, aunque lo fue, sino porque la víctima dejó de ser víctima, se convirtió en heroína, se convirtió en ella misma, y ese fue el final más hermoso que se podía imaginar.